Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra y gracias a mis pastores también que nos dan la oportunidad de crecer y de poder dar de nosotros lo que Dios nos da. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y a esta cápsula le he llamado Subamos al monte. Subamos al monte. Sabemos que el monte significa la presencia de Dios. Y sabemos que el templo donde antes ofrecía sacrificio y alabanzas a Dios, ahora somos nosotros mismos. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, somos, nuestra vida es el templo. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Ageo, profeta, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1 a partir del versículo 2 y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de hablar en vuestras casas, de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad también sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros corazones, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Glorioso sea Dios y gloriosa y bendita sea su palabra. Esta palabra hace un tiempo estuvo hablando a mi vida y estuve meditando sobre unos cuantos meses en ella porque yo sentí que Dios estaba hablando a mi vida en personal. Eh, eh, en el tiempo histórico, esta palabra fue escrita aproximadamente unos 536 años antes de Cristo, cuando pues Ciro había dado un decreto de que se podía reconstruir el templo y los que eran cautivos en Babilonia pues estaban regresando a su tierra, estaban regresando a Israel y estaban tratando de reedificar. Habían comenzado a reedificar el templo y habían parado la construcción del templo y la reconstrucción del templo había estado atrasada, digamos, de alguna manera, y Ageo le hace un llamado al pueblo a reconstruir el templo. Dios lo despierta, lo inquieta y le da palabra no solo para el gobernador y el sacerdote de ese tiempo, sino para todo el pueblo. Y en la palabra vemos cómo Ageo le habla al pueblo diciendo que meditar en el tiempo en el que se encontraban y cuáles eran las circunstancias económicas que les estaban rodeando. El pueblo de Dios, dice aquí, dice, y ustedes dicen, aún no es tiempo de reconstruir la casa la casa de Dios, en el lugar donde ellos adoraban y sacrificaban. Y él les dice, meditad, y quería llevarles a el significado de la palabra meditar. Dice, pensar y considerar un asunto con atención, detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. En esta palabra, Ageo le dice al pueblo, meditar, meditar en, y eso en lo que sucede a su alrededor, en cómo estás tú. ¿No? Y hay un punto en la vida en que no podemos seguir hacia adelante, no podemos seguir caminando, no podemos seguir llevando el ritmo de vida que llevamos, sino hay que hacer un stop en nuestras vidas, hay que parar y hay que meditar en el tiempo que estamos viviendo, en la época en que estamos, en los resultados que hemos tenido en nuestro andar, en nuestra vida, y meditar en la palabra de Dios, meditar en las promesas de Dios, meditar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, meditar hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos sido fiel, hasta dónde estamos nosotros buscando de Dios cada día. Y automáticamente, porque esto lo dice en el versículo 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y en esta palabra me maravilla cómo el profeta dice, meditad en Jehová de los ejércitos. Y sabemos que Jehová
Jehová el que provee, Jehová el sanador. Dios tiene muchos nombres, pero aquí dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Él está hablando de el Dios de la lucha, el Dios de la guerra, el Dios libertador. Y dice meditar en vuestros caminos. Y automáticamente nos dice subid al monte y trae madera y reedificar la casa. En este tiempo ellos estaban hablando de reedificar el templo, pero este tiempo yo lo traigo a nuestros tiempos porque la palabra de Dios siempre es actual, es en el momento, y Dios siempre va a hablar a través de su palabra a tu vida. No importa si la palabra fue escrita 536 años antes de Cristo o después de Cristo. No sé si fue escrito hace 2000 y pico de años detrás o actualmente. Dios es un Dios actual, Dios es un Dios del momento, y Dios te trae sabiduría y entendimiento en este momento. Y automáticamente aquí dice meditad sobre vuestros caminos y subid al monte. Subir al monte significa entrar en la presencia de Dios, buscar de Dios. Subir el monte trae consecuencias. Subir el monte no es fácil, no es algo sencillo. Te va a traer cansancio muscular, vas a necesitar estar preparado físicamente para subir un monte. Y hay diferentes tipos de montes para subir. En la palabra de Dios yo estuve buscando acerca de esto y vemos que Jesús subió diferentes montes. ¿Y qué hizo Jesús en cada monte? Jesús recibió descanso, Jesús hizo milagros, Jesús tuvo una transformación en uno de los montes. También vemos en Moisés subió el monte y Dios le dio las tablas de la ley, Dios le habló acerca de su pueblo. Dios, a través de nuestra escala en su presencia, a través de nuestra subida a su búsqueda constante, Dios nos capacita y Dios nos da esa madera que necesitamos. Esa madera puede ser una materia para construir o un combustible. Y realmente necesitamos entrar a la presencia de Dios, necesitamos subir a ese monte para poder tomar de Dios lo que necesitamos para nuestro día a diario, para nuestro andar en nuestra vida natural, en nuestra vida secular. Necesitamos de ese combustible de Dios, de esa presencia de Dios. En la presencia de Dios vamos a recibir las instrucciones que necesitamos tener para hacer su voluntad. El cristiano o el ser humano no es nada si no está conectado a Dios. El ser humano necesita de la instrucción de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Podemos hacer y trabajar en la obra de Dios y podemos hacer buenas obras en nuestra vida, pero si esa no es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para tu vida, estás haciendo las cosas en tu voluntad y no en la de Dios. En la palabra dice en el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quiere decir que si nosotros no tomamos el esfuerzo de subir el monte y de estar en la presencia de Dios, no vamos a actuar, no vamos a andar en la perfecta voluntad de Dios. Vamos a andar en la perfecta voluntad del hombre, en nuestra perfecta voluntad, pero nunca en la de Dios. Para subir al monte necesitamos tener una determinación, una persistencia, necesitamos tener actitud, necesitamos tener una constancia, porque conozco y sé también por mí misma de muchos hermanos, muchas personas, compañeros, amigos, de que se proponen decir hasta aquí voy a buscar de Dios y me voy a levantar, pero lo vemos que al poco tiempo se vuelven a enfriar, vuelven a bajar, pues no son constantes en lo que ellos han querido hacer, porque necesitamos ser persistentes en buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios no es tan fácil como pensamos. Sabemos que los que hemos intentado, tratamos y buscamos de la presencia de Dios, no es tan fácil cada día separar un tiempo para buscar de Dios, separar un tiempo para instruirnos en su palabra, separar un tiempo para la alabanza, para el estudio bíblico, para una alimentación espiritual. Pero si tenemos persistencia y separamos y determinamos el tiempo para Dios, lo podemos lograr.
No puedes crecer espiritualmente separado de Dios. No puedes crecer en tu vida espiritual. Tu templo personal no puede ser reconstruido si tú no vas a la presencia de Dios, si tú no subes el monte y haces el sacrificio para buscar de Dios. En la palabra de Dios vemos que Pedro en 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué Pedro nos dice sed sobrios y velad? Sabemos que el ser sobrio es como estar claro, no haber tomado quizás alguna bebida alcohólica. Y Pedro le estaba hablando a alguien que realmente no estaba borracho. Y sin embargo le dice sed sobrios y velad. Sabemos que el mundo actual en que vivimos y nos rodea nos mantiene muchas veces embriagados en preocupaciones, embriagados en, digamos, por decirlo de alguna manera, en tantas responsabilidades, en tanto trabajo que tenemos a cada día. Nos mantiene embriagados en las metas que nosotros mismos como seres humanos nos ponemos, que a veces nos alejan de la presencia de Dios. El tiempo, el afán nos aleja de la presencia de Dios. Y eso nos mantiene a veces embriagados y nos mantiene entretenidos de tal manera que no podemos tener nuestros ojos abiertos a las cosas espirituales. De tal manera que nos absorbe el tiempo, nos absorbe nuestra vida y llegan los años en que pensamos en que no hemos hecho nada o no hemos hecho realmente aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y es porque nos hemos mantenido en un entretenimiento espiritual. Y es peligroso el entretenimiento espiritual. ¿Por qué? Porque quizás vemos a nuestro alrededor y pensamos que estamos haciendo bien, estamos andando bien, pero no estamos andando perfectamente bien, no estamos andando en lo excelente, no estamos llevando la vida que realmente Dios quiere que llevemos, ni tenemos los resultados que si buscáramos de Dios pudiéramos tener. Porque dice, sed sobrios y velad, velad en tu vida, velad qué cosas te absorben el tiempo de Dios para tú eliminarlas y levantarte en el perfecto tiempo de Dios y la voluntad de Dios, a buscarlo en su presencia con actitud, con perseverancia, con insistencia. Prepárate espiritualmente y sube el monte, busca de Dios. Ageo en este libro le hace una exhortación a su pueblo y le quiere decir, o le dice, le enseña que todos los problemas que nos rodean, sean sociales, gubernamentales, sean políticos, sean económicos, sean en tu vida personal o en tu vida espiritual, es un resultado directo de una debilidad espiritual y una necesidad son debido al poco esfuerzo para construir ese templo de Dios que está en nosotros. Y Ageo pues les deja saber al pueblo que solo vas a tener una prosperidad perfecta y una prosperidad en todas las áreas de tu vida cuando realmente le des la debida importancia a la voluntad de Dios en ti, a la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Esta palabra a mí en lo personal me ha hablado muchísimo y también me hace recordar, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que hay en ti a través de la imposición de mis manos. Está en nosotros, en cada uno de nosotros, la obligación o digamos la responsabilidad de avivar el fuego. A veces les culpamos a la sociedad, culpamos al lugar donde Dios nos puso a trabajar, culpamos hasta nosotros a nuestros esposos, a nuestros hijos, al tiempo, al medio donde nos movemos, pero realmente está en nosotros el subir al monte, buscar de Dios, prender ese altar, ponerle fuego y pues hacer un cambio en nuestro andar diario, buscar más de la presencia de Dios y
recibiremos de Dios lo que necesitamos para poder andar en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro diario acontecer. Les doy gloria a Dios por su palabra y les invito a que subamos al monte, a que te prepares con tu agua, te prepares físicamente y tomes el reto de subir al monte, de buscar la presencia de Dios, de traer de ese monte lo que tú necesitas para tu vida. Dios les bendiga y tengan una feliz semana.